Sueños en radio y más. Cundamar, el mar es una fuente inagotable de recursos, entre ellas sus valiosas sales minerales. Cundamar te acerca la mejor agua del mar de mercado para que hagas tu propia bebida isotónica y repongas electrolitos luego de la actividad física. Además, contamos con los minerales concentrados del Hormuz y la más pura sal marina del país. Escribinos al 3816-699198. Cundamar te acerca el océano a Tucumán. Doctora Nerea Tosi, odontología general, cirugías e implantes dentales, tratamiento de conducto, limpieza dental, extracciones dentales, restauración, prótesis fijas y móviles. Turnos al 3815-094445. Atiende en ruta 9 km 1283, altura San Andrés. Y en zona centro, San Miguel de Tucumán, Mendoza, esquina Salta. Jabones Tucumán. Somos fabricantes y por eso podemos ofrecerte la mejor calidad al mejor precio del mercado. Somos la mejor opción para los revendedores. Te esperamos en Avenida Alem, 1557 San Miguel de Tucumán. Nuestro teléfono es 3815-399991. Instagram, Jabones Tucumán. Nico Marchese, materiales de construcción, compra y venta en general, fábrica de carpintería de aluminio, cortes de cerdos. Su lavadero se encuentra ubicado en la calle Alsina 2620, en San Miguel de Tucumán. Su celular es 386-676799. Anto Marchese te ofrece una variedad de servicios diseñados para mejorar tu bienestar y desarrollo personal. Mentorías online sobre negocios y dinero, integrando herramientas energéticas, clases y talleres de desarrollo personal con herramientas gestálticas, clases de barra, facelist y procesos de cuerpo de Access Consciousness. Seguir en su Instagram, @Powerlandia, su teléfono es 3816-988735. Anímate a descubrir tu potencial para desatar la magia de salir de lo automático y transformar tu realidad. San Cristóbal, Farmacia Beauty Life, obras sociales, punto de hidratación gratis, suplementos, skincare, make-up, atención dermocosmética y farmacia personalizada. Nos encontramos en Avenida Perón 2500, Yerba Buena. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 17 a 22 horas. Teléfono 3815-696695. Descubrir el sabor real de hogareños. Panificación 100% integral, natural y fresca, sin aditivos, sin conservantes, sin azúcares añadidos ni levadura comercial. Proba nuestro lactal integral multisemillas, pizzas y panes de hamburguesas integrales, pancitos chips, galletas, estilos semoladas, flautas y pan dulce sin azúcar. Además, deleítate con nuestro yogur griego, casero y artesanal elaborado con leche de campo. Seguinos en Instagram, Hogareños 2023, o escribinos al 3813-999030 y llévalo natural a tu mesa. Bienvenido a este nuevo programa que se llama Ser Voz, programa número 34, me están diciendo acá de la técnica, ya estoy muy perdido. Así que hoy estoy solo, así que vamos a tener que remarla bastante, ¿no? Pero no estoy solo, o sea, estoy solo como conductor. Acá a la par tengo, que después lo vamos a mostrar, vamos a hacer la presentación formal. Me vino a acompañar desde lejos, de varios kilómetros, así que estuvimos charlando ya hace una hora, fuimos a merendar todo, la pasamos re bien. Está contento porque está fresquito en Tucumán. Hay muchas personas que no están acostumbradas a tanto calor. Así que después lo voy a ir perdiendo al técnico que muestre la imagen. Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Les cuento, hubo un accidente en el Club Avellaneda Central en la Escuela de Gimnasia Artística. Y Sol se llama la profesora, que es de Educación Física. Estaba cuidando a una nenita para que haga un ejercicio de gimnasia artística y la nenita se tiró y ella no estaba preparada. No estaba preparada para recibirle y bueno, recibió un cabezazo justo en la parte de la nariz y se fracturó. Se fracturó la nariz y de suma urgencia está necesitando un dinero extra para hacerse una mini cirugía, una microcirugía, que son unas mini placas que le ponen en la nariz dentro de estos 5 días. Así que llamado a la solidaridad, ahí tienen todos esos números para elegir. Se pueden contactar con Nerea Tosi, ya les paso el celular, es 3815-094445. Ella está ayudando a gestionar todo el trámite, ella es nuestra odontóloga de nuestro programa de Ser Voz y auspiciante. Gracias, Nerea, por todo lo que estás haciendo, es un gesto hermoso lo que estás realizando por esta chica. Y el alias para colaborar es operacionsol.mp. a nombre de Sol Marianela Córdoba. Pero bueno, pónganse en contacto con Nerea Tosi, como les digo, les repito, el número es 3815-094445 para los que deseen colaborar. Y desde ya muchas gracias y bienvenido a todos a este nuevo programa. Vamos a la presentación. Hoy tenemos el gusto de presentar a Fer Sastre, personal trainer y preparador físico formado en CEAFI, con más de 13 años de experiencia en entrenamiento físico. Fer es además atleta e instructor de calistenia y street workout.
Disciplinas que combinan fuerza, agilidad y destreza, control corporal y mucha dedicación por el movimiento. Actualmente también es aprendiz y retroalimentador en la Academia Iniciática de Cosmosociología, donde continúa expandiendo su mirada integral de ser humano, uniendo cuerpo, mente y espíritu. Le demos la bienvenida a Fer Sastre. ¿Cómo estás, Fer? Gracias por ¿Cómo te sentís? la presentación. Bien, bien, bien. Mezcla de emociones, pero bien. ¿Sabes cuáles son esas emociones? Y una conjunción. Ajá. Pero Entusiasmo. entusiasmado Ajá. y motivado, sí, sí, por Entusiasmo y compartir motivado. acá con ustedes. Muchas gracias por venir. A la gente del chat también le queremos dar la bienvenida, siempre que nos están haciendo el aguante. Así que si tienen alguna pregunta también ¿se puede hacer alguna pregunta con respecto Sí, sí, obvio, obvio. a lo que vamos a hablar hoy? Bienvenidos a eso sí, la idea es compartirle perspectivas que les puedan Ujú. servir y ayudar en sus implicaciones en entrenamiento y Sí. lo que podemos compartir. Bueno, hay mucho por hablar y el tiempo pasa volando, pero más o menos siempre la estructura que con Fernando le avisamos a la gente, tratamos de hacer es pasar un poquito por la etapa de la infancia de la persona para que los conozcan, ¿no? Yo creo que parte del autoconocimiento también. ¿Y cómo eras vos cuando eras niño? ¿Qué le podés comentar a la gente? Bien, ya desde niño, desde chico ya me interesaba por cuestiones que implicaban la parte física, ¿no? El entrenamiento, los deportes, pero no considero que desde chico haya tenido cierta habilidad, ¿no? Como Sí. no es algo que se me fue dado, sino que en mi camino fui descubriendo cómo ir mejorando en esas áreas y cómo ir abordando esas cuestiones donde a veces quizás no tenía ciertas habilidades. Fue parte de mi proceso ir desarrollándolas en el camino. Pero sí, ya desde chico tenía cierto interés por cuestiones que implicaban eso. Sí. O sea, vos empezaste de muy niño al tema de la movilidad, a interesarte por estas cuestiones. No, algo curioso ya desde niño recuerdo Ujú. que me gustaban mucho los muñecos, tenía toda mi colección de muñecos y eran Sí. muñecos con músculos, ¿viste? Muñeco con músculo, mirá Sí, vos. sí, sí. Y Sí. de ahí que ya siempre me interesó esa parte del desarrollo físico y bueno, parte de mi camino fui desarrollando eso. En principio empecé a entrenar a los 16 años en Sí. lo que era gimnasio y fui desarrollando esa actividad durante 10 años con un objetivo en un principio meramente físico, ¿no? Como de esa... Estético. Sí, sí, relacionado Sí. con esos muñecos que veía. Pero también ahí fui descubriendo más cuestiones un poco más profundas de ese proceso, ¿no? De lo que pasa cuando uno se implica en lo físico. Sí. Y llegué a ese objetivo que quería, que lo desarrollé entrenando en el gimnasio durante 10 años. Y llegué al objetivo, lo disfruté durante un año, competí también como para darle un cierre a ese ciclo. Y después lo que pasó fue un poco que esa actividad como que perdió el sentido, ¿no? Por ya haber llegado al objetivo Sí. y en sí no me llenaba tanto, sí aprendí a disfrutarlo, no me llenaba tanto la actividad del entrenamiento y se volvió un poco monótono quizás. Y Bien. ahí fue un tiempo donde dejé de entrenar quizás con la constancia y la disciplina que tenía antes, cuando tenía un objetivo bien concreto Bien. por el cual me implicaba. Y una vez que llegó eso fue como que ahí perdió un poco ese sentido. Sí lo disfruté, pero después de ahí era como, bueno, ¿qué puedo hacer ahora que tenga un propósito o que me llene la actividad en sí? Y ahí fue que un poco encontré ahí encontré la calistenia. ¿En qué edad más o menos fue eso, Fer? Eso fue hasta los 26, entrené en lo que era gimnasio y sí, a los 27, 28. Sí, y estabas estudiando algo de por medio ya en esa edad, o sea, vos saliste de la secundaria, tipo 17, 18 años. Sí, salí de la secundaria. ¿Qué hiciste ahí? Y no, la formación que hice fue ahí el curso de preparador físico y Sí. personal trainer de gimnasio, que son dos conocimientos que después pude trasladar. Después lo llevé más hacia la calistenia y bueno, ahí me encontré con un mundo súper amplio de otro tipo de objetivos y habilidades que yo las veía en los videos quizás como algo imposible o algo muy difícil o que requería muchísimo tiempo. Sí. Y empecé a darme cuenta de que esas cuestiones, esos objetivos, uno los podía desarrollar con dedicación, con tiempo y mucho más rápido de lo que quizás se pensaba, ¿no? Claro. Entonces ahí se abrió el panorama de muchísimos objetivos que uno puede desarrollar con el cuerpo y ahora estoy actualmente en la calistenia, pero no es que toda mi vida la planifico para la calistenia, sino que me interesa mucho el máximo desarrollo de las habilidades
y el proceso que implica eso. Porque Bien. en ese proceso uno se va descubriendo, se va conociendo también, va conociendo dónde están sus límites y dónde a veces quizás puede ir ampliando esos límites de lo que cree que puede lograr o no. Y en ese proceso de ir más allá de ese límite es donde uno va conociéndose y va expandiendo esos límites, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos, le pedimos al productor si está disponible para hacer, por lo menos, hay Fernando de Tulum, creo que está en Tulum, no, en Playa del Carmen está ahora, Fernando. Mandó 5 preguntas, Ok. ¿sí? Mandó 5 preguntas y entonces vamos a abordar algunas preguntas. Si puedes reproducir ahí el técnico, lo vamos a pedir. La otra pregunta tiene que ver con la ley del mentalismo. ¿Cómo una persona que se cree incapaz de llevar a cabo un ejercicio físico Sí. o de mejorar su cuerpo o su organismo puede aplicar este cambio de chip, este cambio de mentalidad a la hora de implicarse, más allá de que tenga la creencia de que no puede hacerlo? También teniendo en cuenta que hay personas que tienen enfermedades físicas. Ahí para la gente que no sé si escucho bien, pero estaba el tema de la ley mentalismo. Hay una ley de mentalismo dentro de la cosmociología, ¿sí sería? Claro. Bien. ¿Cómo alguien puede aplicar el cambio de chip mental aunque se cree incapaz de lograr de acuerdo a sus dolencias o enfermedades físicas? Bien. En base a eso, bueno, contar un poco que la ley del mentalismo nos dice que el universo es una creación mental y que todo surge desde la mente. Entonces, para esas personas que quizás tienen una enfermedad o una identificación con una cuestión que sucede en lo físico, Sí. todo surge desde lo más sutil hacia lo más denso, como nos dice la ley de la generación también. Entonces todo empieza en las creencias. Si uno ya desde su creencia tiene los pensamientos, Sí. las ideas de que no puede hacer cierta actividad porque tengo esta enfermedad o esta cuestión que es adversa, bueno, desde ahí ya se frena ante el proceso y ni siquiera avanza ni da los pasos. Entonces lo primero quizás sería cuestionar esas creencias, abordarlas, o sea, observarlas, anotarlas y decidir conscientemente si eso lo va a frenar o si puede ir más allá de eso e implicarse en un camino que lo va a llevar a ir descubriéndose en ese camino, de ir atravesando esas adversidades y de ir expandiendo esos límites, como decía antes, Sí. que a veces están principalmente en la mente y que después el cuerpo se puede ir posibilitando cuando va viendo el avance. Pero bueno, es como que ese es un círculo donde, como en lo físico, no logro tal cuestión o tengo la creencia de que ya tengo esta cuestión que me fue dada y que es de por vida o que ya es así, me freno ante ese proceso, cuando en realidad yo puedo atravesarlo, Sí. pero eso requiere un observarse, cuestionarse e ir cambiando esas creencias, ¿no? Como qué me conviene creer si yo me quiero implicar en la actividad física y si yo quiero realizar esto porque es parte de un deseo, de algo que yo quiero, perfecto, me lo Sí. puedo proponer y puedo ir más allá de eso y puedo ir descubriéndolo en el camino. Por más que al principio no lo tenga Bien. eh, la, la cuestión resuelta y esté esa situación, eso después progresivamente se puede ir haciendo. Bien. Ahí las claves son obviamente las progresiones, los ritmos, ¿no? No querer ir de una al mayor ritmo elevado si sé que tengo una cuestión, Sí. sino analizar ahí de qué manera progresivamente puedo ir dando pequeños pasos o avances que vayan mejorando esa cuestión. Y también calibrar cuando quizás di un paso muy rápido y lo perjudicó, hacer una calibración y buscar otras vías, no detenerse ante los obstáculos, sino ir buscando otras vías que nos puedan ir mejorando desde lo más sutil hacia lo más denso y después verlo reflejado en lo concreto, ¿no? En lo físico. Bien. El otro día veía en una cuenta que se llama Charlas Fit, que le paran a las personas en la calle y le preguntan por su físico cuáles son sus hábitos para estar tan bien físicamente. Y había un chico que dijo, a mí me prohibieron porque hacer entrenamiento de fuerza por el tema del corazón. Pero él dice que el médico le dijo, él le dijo, entonces no puedo entrenar con pesas, no. ¿Y puedo entrenar con mi propio peso? Dijo el chico. Sí. Y bueno, y empecé, era lo mismo, para mí era lo mismo, entonces empecé con la calistenia y a mí me salvó la calistenia, porque si me llevaba solamente de esa mirada, de que no podía entrenar porque tenía problemas en el corazón, capaz que nunca arrancaba. Sí, total. Eso es importante también. A veces esas cuestiones que nos dicen de que algo ya es así rigurosamente, bueno, tomar otras perspectivas o ir buscando otras vías
es importante. Buscar referencias también puede ser, ¿no? Sí, Nos pueden ayudar, sí, sí, sí. por ejemplo, de otras personas que tengan el mismo problema o dolencia que en mi caso y ver qué están haciendo también. Sí, 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 eso es súper importante Bien. a la hora de implicarse. Obviamente siempre depende de los objetivos que tenga cada uno Sí. y de lo que quiera mejorar o no en su vida, ¿no? Si alguien tiene el objetivo, primero, bueno, se tiene que proponer algo al respecto y después ir viendo las vías que te llevan hacia ese lugar. Si viene Sí. una propuesta, una cuestión que ves que no te va a dirigir hacia eso que querés lograr, bueno, ahí tenés que tomar esas decisiones. Bien, perfecto. Entonces, como instructor de calistenia y street work, ¿serían dos cosas distintas? ¿Cómo Street sería? workout, sí. Sí. La calistenia básicamente son los ejercicios con el peso corporal. Ujú. Los ejercicios básicos, dominadas, fondos, flexiones Sí, y todas sus variantes. Y también los ejercicios de pierna, ¿no? bien. Eso sería la calistenia. Después el street workout es algo que se desarrolló un poco más complejo, que son las posturas isométricas, tipo front lever, plancha, back lever, que bueno, ya uno primero empieza siempre por la calistenia para hacer una buena base de fuerza Ujú. y de entrenamiento, y una vez que ya tiene esa base, después puede pasar a ser algo más complejo, que ya requiere de mucha fuerza, propiocepción, que es la conciencia del cuerpo, Bien. sin estarse uno viendo, porque uno hace una vertical quizás y requiere muchísima propiocepción, que es tener la conciencia de dónde está cada parte de tu cuerpo, pero sin que vos te estés viendo, porque no te estás viendo, solo estás sintiendo, Ah, ¿no? bien. Esa cuestión. ¿Y cómo se aborda el proceso de que hablábamos antes del programa, el proceso de frustración y enojo cuando la gente les pasa? Me imagino que a todos les pasa, ¿no? Esos altibajos cuando quieren empezar a entrenar o están en este camino. Sí, sí, eso lo observo mucho, me gusta, como estos son todos temas de mi interés y también lo voy relacionando con las cuestiones que voy aprendiendo en la academia y las Sí. leyes universales. Me gusta mucho observar, charlar con la gente del parque, ahí hay una comunidad muy linda de la calistenia en los parques, donde hay mucha solidaridad, compartir y demás, y a veces observo eso, ¿no? Veo, inclusive en mis alumnos y en muchas personas, veo que su físico ya están preparados para muchas habilidades, pero a veces lo que los frenan ahí son procesos emocionales, procesos psicológicos, o sea, mentales, tipo de creencias de, no, yo no puedo, no, esto no me sale, o sea, cuestiones que están ahí en niveles más sutiles Sí. que la mayoría no considera, y después el físico responde ante esa cuestión que ya estaba plasmado en lo más sutil. Y ellos lo confirman como diciendo, no, pero el físico no me responde. Cuando en realidad uno tiene que ir a cuestionar y cambiar esa creencia, desde dónde me estoy implicando. Porque se dice que está comprobado científicamente que vos haciendo actividad física es una bomba para tu cerebro, para segregar nuevas redes neuronales, para el proceso cognitivo, todas estas cuestiones. Pero hay gente que no solamente yendo a lo físico le funciona eso, para que esté bien mentalmente, como decís vos. Entonces, a esa persona, ¿vos qué le recomendás? Sí, lo que les recomiendo es que el entrenamiento, como se lo conoce normalmente, pareciera que es algo meramente físico, ¿no? Que Sí. uno va y hace las cuestiones físicamente, pero uno a la hora de implicarse en lo físico y desde la ley de la generación, que nos dice que la creación se genera desde lo más sutil hacia lo más denso, cuando uno va al paso físico, están implicados todos los demás pasos, están ahí, Sí. que son las imágenes o las ideas que uno tiene, los discursos, la manera de hablar, cómo se habla internamente o lo que uno dice, las emociones y por último lo físico. Entonces, el entrenamiento uno considerando todas estas cuestiones lo puede aprovechar de diversas maneras, ¿no? Estar más consciente de qué tipo de imágenes uno tiene a la hora de ir a realizar algo, porque todo empieza primero en la mente, ¿no? Como decíamos antes, de la ley del mentalismo. Quiero hacer algo, bueno, tengo la idea, La idea. hago una imagen de lo que quiero, estar más consciente de eso, ¿no? Que creo que es algo que quizás dentro del entrenamiento no se da mucho, pero uno sea consciente o no de esas imágenes, lo están influyendo. Si vos tenés una imagen de, por ejemplo, no sé, hacer una vertical y ya Sí. en tu imagen está que te vas a caer y te vas a golpear, Mm. y a la hora de ir a hacerla vas a estar con miedo, ¿no? Como Total. que medio inseguro. Entonces uno haciendo una modificación ahí en la imagen o viendo qué discurso está relacionado a esa imagen, ¿no? Que quizás te dice, no, no puedo, tus brazos no son fuertes. Un montón de cuestiones que están ahí plasmadas en esos niveles, que son lo que después
hacen que tu físico no acceda a la habilidad, ¿no? Pero uno los puede modificar, puede ir ahí y dar un discurso nuevo, Bien. o observar el que ya está ahí para decidir, ¿me conviene este que me dice no tengo fuerza? O no puedo, o no tengo habilidad. Bueno, un montón de Claro. cuestiones que uno observa ahí, que también propician emociones. Entonces ahí vamos entramando los niveles. Y esa emoción, si no es conveniente, porque si yo pienso que no puedo, y estoy ahí, tengo la imagen que me voy a caer, pienso que no puedo, y la emoción no va a ser la propicia para lograr ese objetivo. ¿Y cómo aplica esa ley de mentalismo en la alimentación, por ejemplo? En la alimentación, Sí. bien. En la alimentación es lo mismo, o sea, dependiendo de muchas veces, no sé, por ejemplo, yo como de todo y sí hice procesos donde fui incorporando nuevos hábitos y nuevas cuestiones, como por ejemplo el ayuno intermitente, donde sí hay momentos donde veo nueva información y la incorporo de alguna manera, pero a veces también depende de desde dónde uno está comiendo ciertas cuestiones. Si lo está haciendo desde la culpa o desde que eso es algo que no es bueno, Sí. y obviamente así te va a influir el alimento, ¿no? Entonces uno puede decidir, obviamente, tener buenos hábitos, pero no sé, yo me quiero comer una hamburguesa o una pizza y lo hago sin ningún tipo de culpa, porque sé que mis hábitos son buenos, pero bueno, puedo tener darme algún gusto, si no se vuelven muy restrictivas las cuestiones de las dietas y considero que eso no es sostenible como a largo plazo, ¿no? Buenísimo. ¿Y el tema del descanso lo mismo? Porque viste que está comprobado científicamente que dormir entre 7 y 8 horas es lo mejor. Pero hay gente que duerme 3 horas y anda súper bien. El tema del descanso sí, es lo mismo. Siempre considero que todas esas cuestiones depende también del propósito que tenga uno, ¿no? De lo que uno quiera hacer. Yo, por ejemplo, si ya sé que voy a dormir pocas horas, Sí. trato de respetar sí los ciclos de sueño que hay, como para no interrumpirlos y lo que duerma, lo duerma con una muy buena calidad. Pero si sé que voy a dormir 4 horas, duermo las 4, pero ya me mentalizo que esas 4 horas las voy a súper descansar bien y que al otro día voy a estar perfecto. Y así es, o sea, obviamente, esas cuestiones no hay que polarizarlas dentro de la ley de polaridad, Ahí está. de que no te va a funcionar eso si lo haces sostenido en el tiempo, pero si por cuestiones vos no pudiste, muchos veo que dicen, no, estoy cansado porque dormí 4 horas. Sí. ¿Y pero qué instrucciones le diste vos a tu metabolismo para que funcionen con esas 4 horas? No, ya si duermo 4 horas yo ya sé que estoy cansado. Bueno, y esa es la realidad que tenés. Te estás predisponiendo mentalmente para que no descansen dentro de las 4 Claro, horas. vos lo decretás y es como que tenés esos pensamientos, esos discursos internos, Sí. la emoción que no me siento de esa manera y la realidad ves reflejado eso, cuando vos en realidad podrías haber cambiado algo, que es como tener desde el mentalismo un desde dónde diferente, de decir, ok, bueno, lo que descanse, lo voy a descansar a full. Y eso va a hacer que tenga energía durante el día, porque, no sé, por ejemplo, parte de mi propósito es entrenar 5 veces a la semana y yo cumplo con eso a rajatabla. Entonces no va a ser una excusa haber dormido pocas horas. Y después voy y rindo perfectamente. Y esto de entrenar, que le hablábamos también antes del programa, de entrenar, dividir grupos musculares a la hora de entrenar, porque no es saludable, también pasa lo mismo. Porque eso de no entrenar siempre el mismo músculo, o sea, vos si te programas mentalmente puedes Claro. hacer todos los días lo mismo. Sí, eso es algo que viene por ahí un poco más del gimnasio, Sí. ¿no? Esto de... Siento que en el proceso del entrenamiento en gimnasio y la calistenia, quizás el gimnasio es más como que separa las partes del cuerpo, no lo Sí. ve como una unidad al cuerpo, sino que es como, bueno, por acá están los bíceps, por acá está la espalda, por acá está el pecho y entrenarlo un día cada uno. No, la calistenia se entrena más por grupos musculares y obviamente se puede tener una estrategia de decir, bueno, un día vas a hacer más ejercicios de tirón, más, aunque igual vas a hacer de empuje, pero Bien. menos, y al otro día vas a hacer más de empuje. Pero igual siempre vas a entrenar todo el cuerpo, porque se entiende el cuerpo como una unidad que funciona toda junta, no es que funciona una parte un poquito y otra Claro. no. Entonces eso está bueno también considerar eso. Se puede entrenar full body todo el cuerpo y yo a veces lo hago con un plan, no siempre como parte de un propósito, 1, 2, 3 días seguidos, pero para hacer un estrés que yo le voy a generar al cuerpo a propósito. Pero obviamente eso no lo voy a sostener durante un mes porque no voy a poder entrenar. Bien. Entonces siempre depende de los ritmos, o sea, también incluyendo ahí la ley del ritmo, Ley del ritmo. que son importantes los ritmos estos que uno va llevando, que no son como una línea, ¿no? Sino es algo más como que, bueno, puedo subir la intensidad y después la puedo bajar
para que se vaya generando esa supercompensación, que es la adaptación del cuerpo a ese estímulo, a ese ejercicio, que es lo que te va a hacer mejorar, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, miren cómo está pasando la hora, tremendo. Ya vamos, empezamos y cuarto, 25, 35, sí, ya estamos casi a mitad de programa y faltan un montón de preguntas todavía. Entonces, le preparo, ¿pueden ir preparando las técnicas, la parte del auspicio? Perfecto. Y volvemos después con más preguntas. Cundamar, el mar es una fuente inagotable de recursos, entre ellas sus valiosas sales minerales. Cundamar te acerca la mejor agua del mar del mercado para que hagas tu propia bebida isotónica y repongas electrolitos luego de la actividad física. Además, contamos con los minerales concentrados del Hormuz y la más pura sal marina del país. Escribinos al 3816-699198. Cundamar te acerca el océano a Tucumán. Doctora Nerea Tosi, odontología general, cirugías e implantes dentales, tratamiento de conducto, limpieza dental, extracciones dentales, restauración, prótesis fijas y móviles. Turnos al 3815-094445. Atiende en ruta 9, kilómetro 1283, altura San Andrés. Y en zona centro, San Miguel de Tucumán, Mendoza, esquina Salta. Jabones Tucumán. Somos fabricante y por eso podemos ofrecerte la mejor calidad al mejor precio del mercado. Somos la mejor opción para los revendedores. Te esperamos en Avenida Alem, 1557, San Miguel de Tucumán. Nuestro teléfono es 3815-399991. Instagram, Jabones Tucumán. Nico Marchese, materiales de construcción, compra y venta en general, fábrica de carpintería de aluminio, cortes de cerdos. Su lavadero se encuentra ubicado en la calle Alsina 2620, en San Miguel de Tucumán. Su celular es 3816-677799. Anto Marchese te ofrece una variedad de servicios diseñados para mejorar tu bienestar y desarrollo personal. Mentorías online sobre negocios y dinero, integrando herramientas energéticas, clases y talleres de desarrollo personal con herramientas gestálticas, clases de barra, facelist y proceso de cuerpo de Access Consciousness. Seguile en su Instagram, @Powerlandia. Su teléfono es 3816-988735. Anímate a descubrir tu potencial para desatar la magia de salir de lo automático y transformar tu realidad. San Cristóbal, Farmacia Beauty Life, obras sociales, punto de hidratación gratis, suplementos, skincare y make-up, atención dermocosmética y farmacia personalizada. Nos encontramos en Avenida Perón 2500, Yerbabuena. Atendemos de lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 17 a 22 horas. Teléfono 3815-696695. Descubrir el sabor real de Hogareños. Panificación 100% integral, natural y fresca, sin aditivos, sin conservantes, sin azúcares ni añadidos ni levadura comercial. Prueba nuestro lactal integral multisemillas, prepisas y panes de hamburguesas integrales, pancitos chips, galletas estilos emolada, flautas y pan dulce sin azúcar. Además, deleitarte con nuestro yogur griego casero y artesanal elaborado con leche de tambo. Seguinos en Instagram, Hogareños 2023, o escribinos al 3813-999030 y llévalo natural a tu mesa. Bueno, ya estamos en el segundo bloque. Pasa volando esto. ¿Cómo la está pasando, Fer? Bien, excelente. Perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Aquí en el chat, Alex Martín hizo una pregunta. A ver si le puedes responder. ¿Qué lectura o guía recomendás, Fer, para organizarte y o hayas objetivos claros? Bien, muy buena pregunta. Yo lo que recomiendo, que es lo que más me funcionó, es buscar personas con experiencia que te puedan guiar. Si vos estás empezando, porque en ese proceso también uno va aprendiendo, ¿no? Yo empecé con la guía de otras personas que me enseñaron, y si uno está ahí viendo cuál es la organización que nos comparte la otra persona, también te va a cortar mucho el camino, ¿no? Yo veo eso mucho en mis alumnos y en muchas personas. Yo inclusive también tomo planificaciones a veces con personas que tienen el resultado que me gustaría, para ir incorporando, ver cómo lo planifican, cómo lo van elaborando, e ir incluyendo esas cuestiones a mis planificaciones, a lo que yo le comparto a mis alumnos. Entonces, buscar alguna persona, algún profe, algún instructor que lo guíe en un principio y después ir incorporando eso a su planificación. Y sí, tener algo que veo que quizás a las personas no lo tienen muy claro, es saber qué es lo que quiero lograr con el entrenamiento. O sea, ¿qué objetivos me gustaría? Busquen objetivos que los motiven, que les entusiasmen, porque cuando entrenan con esas fuerzas de la motivación y el entusiasmo, es donde van a poder tener una práctica sostenible, cuando uno aprende a disfrutar el proceso y no obsesionarse tanto por el objetivo, sino saber que uno se va dirigiendo hacia eso, y ahí es donde se va enriqueciendo el entrenamiento, el proceso personal.
también uno puede aprovechar ese entrenamiento y eso que sucede ahí para mejorar en otras áreas de la vida, ¿no? Porque como mencionábamos antes, a la hora de uno entrenar, proponerse un objetivo que quizás le es desafiante, vas a tener que atravesar ciertos obstáculos, vas a tener que atravesar ciertas frustraciones, ciertas emociones también, a veces cuando veas que quizás el objetivo no llega o tenés una expectativa o aparecen cuestiones adversas, y qué hagas vos con esa cuestión es lo que vas a definir también cómo vos te manejás en otras áreas, porque quizás ese mismo problema es lo que te pasa en tu proyecto o en tu laburo. Entonces, cuando estés viendo ahí qué actitud tomás y vayas más allá de eso y puedas decir, ok, me pasó esto, pero no me detuve. Continué, seguí avanzando y encontré una forma para ir pasando este obstáculo y lograr el objetivo. Después, cuando llegas al objetivo, decís, ok, si esto fue hacia acá, en esta otra área, ¿cómo podría aplicar la misma cuestión? Entonces ahí vemos reflejada la ley de la correspondencia también, que nos dice cómo es adentro es afuera, cómo es en lo particular es en lo general también. Entonces, como sos en una cuestión, también lo puedes trasladar a tus proyectos. Esa actitud o ese obstáculo que aparece en el proyecto tiene correspondencias con esto que te aparece también en el entrenamiento. Y uno lo puede aprovechar desde ahí para no solo mejorar en un área, sino también para ir mejorando en múltiples áreas, que esa es un poco una perspectiva que quizás no se tiene hoy en día, pero anteriormente en Grecia, en Atenas, los gimnasios eran algo sagrado, donde uno se iba a formar no solo en lo físico, sino en todos los niveles. De ahí hubo una convergencia de muchos sabios que eran los que se implicaban en entender cómo funciona el universo, y entenderse entre ellos también de mejor manera, y los gimnasios eran lugares donde usaban para formarse desde lo intelectual, desde los pensamientos, se daban muchas conversaciones, dialécticas, debates ahí para conocerse mejor entre ellos y para conocer mejor el universo. Y también se hacían entrenamientos físicos, también se abordaba la parte de las emociones, o sea, que para aprender a manejar las pasiones o para aprender a motivarse y llevar esa motivación al área de tu vida que te sea más conveniente, ¿no? Como tus proyectos o cuestiones que van más allá de meramente lo físico, ¿no? ¿Y por qué aparecen esas resistencias en el camino cuando vos te propones algo? Justo recién nombraste eso, viste que decís vos que empiezan a aparecer desafíos como que te quieren tirar para abajo, que hay una ley que entra en juego también. Sí. ¿Todo entra en juego? Están muchas implicadas ahí, pero también es desde la ley de la generación, lo que se va a plasmar en lo físico es lo que está en los niveles más sutiles. Entonces te van a empezar a reflejar cuestiones propias, por eso el proceso de cada uno es personal y va a tener que atravesar el camino que le corresponde a él, pero uno va a empezar a ver cuestiones de sus creencias, de lo que te dijeron que era posible o no, de lo que te dijeron que era la realidad, de lo que te dijeron que podías lograr, y va a tener que empezar a cuestionar y ver si uno quiere decidir conscientemente, porque uno puede elegir qué creer, uno puede elegir qué discursos tener, uno puede elegir también qué emociones sentir en los procesos, pero es algo que quizás no nos enseñaron tanto. Pero ahí desde la ley de la generación, desde lo más sutil hacia lo más denso, vemos cómo el físico también por correspondencia nos muestra eso que está en esos niveles. ¿Para qué? Para que lo aprovechemos, porque si vos te das cuenta que tenés un pensamiento limitante, una creencia o un discurso interno que te dice no puedo, porque quizás de chico inconscientemente te dijeron que no podías. Entonces uno cuando avanza y hace paso, cuestiona eso y decide qué quiere pensar, qué quiere hablar de sus proyectos, de sus objetivos y qué quiere sentir ante eso, va a atravesar esa cuestión. Pero eso que aparece ahí es algo que te corresponde de alguna manera, o sea, está en un nivel más sutil. Cuando uno va al físico, se implica en eso, emerge. Y uno puede ante eso frenarse y seguir en esa misma patrón de pensamientos, palabras y emociones, o puede ir más allá de eso y proponerse algo diferente. Y en ese camino es en el que se va a ir descubriendo y va a ir expandiendo esas creencias, esos discursos, en pos obviamente siempre de un objetivo. Por eso está bueno que siempre uno tenga un hacia dónde, un objetivo que le va a propiciar ese entrenamiento, esa actividad que está haciendo. ¿Y vos sos de escribirlo, tu objetivo? ¿Sos de volcarlo al papel? Sí, los escribo y los voy
voy elaborando. A veces igual, no necesariamente siempre tiene que estar escrito, porque a veces puede que sea un obstáculo el escribirlo, sino tenerlos presentes, ¿no? Bien. Y también estar atento en ese proceso de que uno se va implicando. Estar atento a qué está pensando cuando no te sale el ejercicio o cuando estás en ese día que quizás no es bueno. Bueno, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo ahí? ¿Qué tipo de discursos internos estás teniendo? Para empezar a anotarlos, ¿no? Entonces a veces está bueno aprovechar eso, ¿no? Aprovechar el día que quizás no estás bien, que no estás rindiendo bien, para ver ahí qué es lo que está implicado. Y del mismo modo, por polaridad también, aprovechar el día que te está saliendo todo. Yo a veces le digo a mis alumnos, Bien. como ahora yo los veo cuando están en los distintos estadios, porque como decimos, la cuestión es cíclica, uno no se mantiene siempre en una línea, sino que un día va a estar mejor. El tema es qué vas haciendo y qué vas aprendiendo de esos días, ¿no? Cuando estás en la parte linda también, que te sale todo, que estás motivado, que tenés ganas y demás, bueno, ¿cómo estás pensando ahí? ¿Qué te estás diciendo internamente? ¿Qué emociones estás sintiendo? Para ir identificando eso, y ir decidiendo y también ir aplicando cuestiones para que esos ciclos sean lo más ecológico y no entrar en procesos por ahí más complejos como son la frustración, que esos te pueden llevar a estar, no sé, semanas entrenando mal porque estás en esos discursos internos que son mucho más complejos, que no te permiten acceder al mayor potencial de tu cuerpo. No es que pasaste el ciclo, sino que te mantuviste ahí por no entender bien qué es lo que está pasando internamente, no estar tan consciente de eso. Y para reconstruir esa fe, ¿cómo haces vos cuando estás en esos días con altibajos? ¿Cómo haces para reconstruir esa fe, esa confianza en vos? En principio, observar bien qué es lo que está sucediendo ahí. Y después que yo, por ejemplo, tengo ciertas estrategias, como que ya tengo ciertos hacks. Ajá, ¿cuáles son esos hacks? Lo que yo hago es cuando observo lo que está pasando, lo noto ahí, nunca lo paso a palabra. O sea, nunca me vas a escuchar a mí decir no tengo ganas de entrenar. Bien. Aunque esté en el pensamiento, ¿no? Sí. No quiere decir que yo no lo piense a veces, pero nunca me lo vas a escuchar decir, porque ya lo mantengo en un nivel más sutil, ¿no? Bien. Entonces ya sé que cuando no tengo ganas de entrenar, no lo voy a decir nunca, simplemente voy a estar ahí observando un poco eso que está pasando ahí, cómo me siento y demás, y después lo que hago es usar la ley del ritmo ahí. Muy progresivamente sé que ese día no voy a hacer una entrada en calor súper enérgica, sino que me voy a empezar a mover despacio, voy a empezar haciendo algún estiramiento, alguna cosa tranquila, y de pronto el cuerpo de a poquito se va despertando hasta que de pronto, ¡pum!, aparecen las ganas. Pero porque es parte de mi objetivo, de un propósito. Bien. Entonces ya sé qué hacer en esos momentos para ir más allá de eso, ¿no? Que no me frene ese no tengo ganas, sino, bueno, ya sé qué aplicar, ya sé cómo ir haciendo que progresivamente emerjan las ganas y después entreno súper bien y rindo como muy bien. O a veces entiendo que estoy en ese día que no es el mejor y digo, bueno, hoy toca hacer el máximo de lo que en el nivel en el que estás hoy. Calibrar eso, decir, hoy no es el día fuerte, no voy a querer hacer el máximo de repeticiones, voy a querer hacer el máximo de lo que pueda hacer hoy. Tremendo. Porque entiendo que es cíclico. Entonces, si entiendo eso, no me frustro, entiendo y acepto la cuestión que está pasando y doy el máximo en ese sentido. O sea, no me quedo conformándome con, bueno, hoy no voy a entrenar o no voy a hacer nada. No, voy a dar el máximo, pero de ese día. Y cuando entendés eso, al día siguiente vas y es el día más fuerte quizás. Tremendo. Pero no entraste en el proceso de frustración. Si vos entras en el proceso de frustración, quizás empezás a no observar esos pensamientos y es lo que te estás diciendo y es lo que te hace que te mantengas frenado ahí o desmotivado o no sirvo para esto, no, el objetivo no va a llegar. Un montón de cuestiones que te pueden mantener frenado semanas. O sea, he visto eso a veces, procesos que son mucho más complejos y duran más por no estar atento ahí a ver lo que está pasando internamente, ¿no? Acá tengo varias preguntas, che, que están haciendo. Me gusta la gente participativa aquí en el chat. Aquí Claudia Lagoria pregunta para Fer. ¿Se puede comenzar a cualquier edad? Sí, por supuesto que sí. En cualquier edad y en cualquier nivel siempre hay progresiones, siempre hay un nivel. A veces eso es algo que me preguntan mucho en calistenia, ¿viste? Como, no, tengo tal cuestión, tengo sobrepeso, tengo esto, tengo... Para cualquier nivel se puede empezar, lo que importa siempre es las ganas, ¿no? de iniciar
Y hay una adaptación y una previsión para cualquier cuestión, para cualquier lesión también. Muchas veces yo siempre les pregunto si tenés alguna lesión y demás, porque son cosas a considerar, pero que no te van a frenar. O sea, la idea es que vos puedas ir más allá de eso. La idea es que vos puedas hacer las cuestiones, el ejercicio más allá de lo que te esté pasando. No quiere decir que vas a ir a hacer algo que te lastime más o que por eso es que uno tiene que considerar esas cosas, pero sí se puede empezar a cualquier edad. Y hay un montón de personas en el parque que me encanta porque ves personas mayores ahí entrenando, haciendo y con un espíritu muy joven. Así que lo que importa ahí es más el espíritu y el desde dónde uno se va a implicar que lo que uno que el nivel donde uno crea que esté, porque eso se puede cambiar siempre. El tiempo es neutro, gente. Así decía un influencer que sigo. Acá hay otra pregunta. ¿Desayunar antes o después de hacer ejercicio? Alex Martín. Bien, para eso se puede hacer antes o después, se puede entrenar en ayunas. Lo que es importante sí es no estar haciendo la digestión mientras uno está entrenando. Entonces, para mí, por lo menos, comer hora y media, 2 horas antes, dependiendo la cantidad que comas y dependiendo qué tan fácil se digiera ese alimento o no. Pero eso lo pueden ir también testeando, ¿no? Como si un día te sentís, porque te sentís cuando estás haciendo la digestión y estás pesado en el entrenamiento y no tenés fuerza. Entonces ese día analizás y decís, bueno, comí 1 hora antes, bueno, la próxima ya no tengo que comer 1 hora antes, por lo menos hora y media o 2 horas, dependiendo del tipo de alimento también, porque quizás si comes una fruta, la digestión se hace en media hora, pero si te comiste quizás una carne con papas, no, va a ser más tiempo. Entonces, sí se puede, pero más espaciado. La idea es que cuando estés en el entrenamiento, la energía está en el entrenamiento y no en la digestión. Bien. ¿Fue alguna vez el psicólogo? ¿Qué piensa al respecto de la psicología? Preguntan. No fui al psicólogo, pero sí pienso que es una muy buena herramienta, porque obviamente es importante ir observando los procesos mentales y lo que está ahí. Que la psicología es una vía, pero bueno, también hay otro tipo de vías. Por hoy un poco nosotros también eso desde la academia lo abordamos, desde el mentalismo. Analizamos el tipo de creencias que uno tiene, las cuestiones que están implicadas ahí en lo más sutil, para ir también ahí conociéndose, conociendo lo que ya está presente y decidiendo cuestiones nuevas o viendo qué ganancias tienen ese tipo de pensamientos y de cuestiones que están ahí en lo psicológico. Bien, acá... esta noche me voy a dormir con otro mentalismo respecto al descanso. Gracias, pone Juancho. Buenísimo el tener en cuenta. Bien, sí, eso está bueno porque no solo sirve para el entrenamiento y demás, ¿no? Se puede aplicar a todo y todo el tiempo. Es importante eso, ¿no? Claro, y aprovechar las inercias, como decimos, ¿no? O sea, si estoy entrenando y estoy viendo que algo me motiva, entonces aprovechar eso para otro aspecto de mi vida, ¿no? Eso está buenísimo también, me gustó. Y acá dice, ¿cuál fue tu mayor obstáculo y cómo pudiste superarlo? ¿Tenés registro? Sí. Cuando empecé a entrenar calistenia, bueno, ahí podemos aportar también otras perspectivas más de eso. Es una disciplina exigente que es normal que aparezcan cuestiones de dolores, de molestias en los tendones, si uno no sabe bien cómo abordarlos. Entonces, sí, al principio uno de los mayores obstáculos que tuve, sí, era un dolor en el hombro del tendón que me dolía muchísimo y me llevó a un proceso de frustración, de enojo, ¿no? Porque también dije, bueno, lo primero que piensa uno cuando le duele algo así y tiene un dolor medio punzante en un tendón es, le doy reposo. Lo dejo en reposo y yo creo que dejé de entrenar, no recuerdo si 1 o 2 semanas, y volví y me dolía más que antes. Sí. Entonces después fui entendiendo un poco. Eso para las personas que tienen dolores en los tendones y demás. El tendón se recupera y se mejora solo con mucha circulación sanguínea. Es al que más le cuesta que le vaya la sangre. Por eso al músculo vos bombeás, haces un ejercicio y le llega rápido. Al tendón es donde más cuesta. Entonces siempre recomiendo ejercicios con banda de baja intensidad, pero muchas repeticiones, que bombee y que de esa manera se vaya recuperando y regenerando el tendón, que quizás está un poco lastimado por algún mal movimiento, por alguna mala técnica. Entonces yo para eso recomiendo
muy buena activación de articulaciones con banda, o también aplicando el mentalismo, no necesariamente es con banda, uno activar bien las articulaciones, fortalecer los tendones, y abordar ese proceso con paciencia y también observando, bueno, si aparece la frustración, a mí la frustración era porque tenía ciertos objetivos y era como que se retrasaban, y haber dejado ese tiempo y después volver y que me duela más era algo que me molestaba. Claro. Pero lo que hice ahí fue, bueno, ir más allá de eso, entender también ese proceso y de esa manera también acompañar a otros, ¿no? Entender, a muchos les digo, es normal que te vaya a doler un tendón o que te vaya a doler algo. Lo importante ahí es ver qué es lo que está propiciando ese dolor, o sea, qué movimiento, o seguro hay un ejercicio donde no estás haciendo la mejor técnica, o si quizás solo falta fortalecer un poco más ese tendón, que lo estás exigiendo y necesita fortalecerse al igual que los músculos. Muchas veces uno piensa solo en los músculos y se olvida un poco de los tendones. Entonces también eso requiere una preparación y un fortalecimiento al mismo nivel que los músculos, ¿no? Y también ahí no detenerse ante eso. O sea, si hay algo que entendí en ese proceso, después también gracias a un kinesiólogo especialista en calistenia, me explicó eso. En un momento también estaba con un dolor muy fuerte de tendón en la mano, y me dijo, mirá, tenés que seguir entrenando igual, le vas a bajar la progresión, o sea, vos estás haciendo en tal progresión, bajale, pero tenés que seguir igual, porque al tendón vos le tenés que enseñar que no te va a frenar eso. Wow. Y eso me quedó, y de ahí que ya son mucho más rápido. Cuando sigo teniendo a veces quizás algún dolor o algo, lo primero que hago es identificar a ver dónde se generó, si es que estoy haciendo alguna técnica que tengo que ajustar. Para eso obviamente usen y aprovechen de sus instructores si lo tienen, y si no se pueden filmar también y buscar información, porque a veces es una mala técnica que está haciendo que se propicie ese dolor. Bien. Y eso te frena y después por ahí parás y dejas de entrenar porque decís no, y ahí quizás aparece una identificación, no, lo que pasa es que yo ya, este tendón, tengo algo, ¿viste? Ya, si uno se identifica con esa cuestión de que ya tengo algo, y eso te va a estar molestando siempre, uno tiene que saber cómo atravesar eso. Bueno, ¿tengo un dolor? Sí, tiene una ganancia, que te está diciendo que lo tenés que fortalecer o que tenés que mejorar algo de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces lo podés aprovechar para ir más allá de eso y atravesar ese dolor, y ahí te vas a dar cuenta que, ok, era algo que me estaba llamando la atención, pero no es algo que ya tengo definitivamente. Un poco estaría bueno eso, que las personas se cuestionen, por lo menos cuando viene quizás un médico y te dice, tenés esto y este es el diagnóstico. Bueno, cuestiónenlo, o sea, vayan más allá de eso, porque si no te puedes quedar frenado durante mucho tiempo, y conozco un montón de casos, inclusive Fer también, Sí, que tenía fibromialgia, y bueno, y a lo que diagnostican fibromialgia, por lo general lo prohíben hacer de chico. Dicen, no, vos no estás atado a esto, a no hacer nada a reposo toda la vida. Claro. Conozco mucha gente que tenía problemas de escoliosis, desviamiento en la columna, que le dijeron, no, vos nunca vas a poder hacer aparato ni nada por el estilo, y hoy en día son dueños de gimnasio. Claro, sí, eso es algo importante. Busquen referencias y casos de personas que hayan tenido lo mismo y que lo hayan podido atravesar. No se enfoquen en el que se quedó frenado ante eso y llegó toda su vida con una limitación de algo que le dijeron. Porque estoy convencido de que todo lo que el cuerpo genera lo puede sanar. Total. Si uno entiende el proceso desde dónde se creó eso, ¿no? Y considera no solo lo físico, sino los niveles más sutiles. Bien, un libro que se recomiende para saber más de estas leyes de mentalismo. Bueno, principalmente, bueno, el Kybalión, que ahí van a ver las leyes básicas. Hay más igual, pero ahí van a ver las 7 leyes básicas. Y bueno, pueden empezar ahí a entender. Pueden empezar por ahí. Bueno, vamos a reproducir otro video de Fer. Vamos a pedir la parte técnica, a ver si puede reproducir otra pregunta. Hola a toda la gente de Servos, ¿cómo andan? Espero muy bien. Aquí Fer, desde la pirámide de Chichén Itzá, en México. Saludarlos a todos en el estudio y preguntarles al invitado, a Fer, con respecto a las leyes universales. Hay una ley que se llama la ley de generación. Quiero saber cómo aplica esto, de que todo se crea de lo sutil a lo denso, teniendo en cuenta el entrenamiento físico. Ya está respondida, creo, esa pregunta, ¿verdad? Está respondida esa pregunta, así que pasemos a otro video. Sí, ¿O querés agregar algo más?
Sí, podemos sumar algo más ahí también, de entender que esta realidad que se genera desde lo sutil a lo denso, pasando por estos niveles que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí. De la imagen, las palabras, el símbolo, la emoción y lo físico. Sí. En lo físico no está solo, digamos, el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo físico, sino que el cuerpo también tiene una correspondencia, una relación con lo que está fuera de lo físico, ¿no? Entonces, a la hora de implicarnos en estas actividades donde está implicado nuestro físico, pero también está implicado un ambiente, una cuestión que está en lo exterior también, entendiendo esta ley de la generación, todo eso que pase ahí en el ambiente, inclusive algo que te esté diciendo otra persona o algo que aparezca ahí afuera, uno lo puede aprovechar, entendiendo que eso se creó desde lo más sutil y se ve reflejado afuera como un reflejo de lo interno, ¿no? Bien. Entonces, eso que está reflejado ahí, ese objetivo que no te está saliendo, esa cuestión que sí también te está saliendo, todo se generó desde esos niveles más sutiles y vos lo plasmaste en esa realidad. Que se concreta en lo físico, ¿no? Pero todo emerge desde esta cuestión más sutil, así que eso es ahí como para complementar la perspectiva. La diferencia entre, ¿es lo mismo organismo y cuerpo? Esa es una pregunta muy interesante también para Sí. abordar, que bueno, son tipos de creencias, ¿no? Y de modelos, y quizás, bueno, el modelo mecanicista en el que vivimos o el que nos enseñaron acá en Occidente, bueno, se piensa como que el cuerpo, el borde del cuerpo es la piel, ¿no? Y Sí. que lo que está para adentro es mi cuerpo y lo que está para afuera ya es la realidad, ¿no? Como algo externo a eso. Pero ampliando desde otras perspectivas iniciáticas, de otras culturas iniciáticas, se consideraba que el cuerpo, o sea, una cosa es el organismo, que sería hasta donde llega el borde de la piel, pero el cuerpo va más allá de eso, ¿no? Y va relacionado con esta cuestión que mencionábamos. Hay ciertas tribus donde el bosque o el lugar donde habitan es como si fuera una extensión de ellos mismos. Entonces el cuerpo se lo piensa más allá del mero organismo, como una extensión que va más allá. Entonces, entendiendo esas perspectivas, también vamos a entender que lo que nos está pasando en el ambiente, que lo que está pasando fuera o lo que pasa en nuestras casas o los artefactos que se te rompen, Sí. o cosas que parece que están ahí Sí. en lo externo y que no tienen nada que ver, también son un reflejo de algo interno que se está generando desde lo más sutil hacia lo más denso, y que entendiendo esas señales o esas cuestiones también podemos seguir conociéndonos y entendiéndonos para aprovecharlo, ¿no? Esas Bien. cuestiones que suceden, uno puede quedarse como víctima quizás en la situación, o puede ponerse como responsable de su realidad y de lo que crea y de lo que plasma, y aprovecharlo para ir más allá de eso y ir descubriéndose, ¿no? En ese proceso. Perfecto. Desde una mirada cosmosociológica, ¿qué ventajas o diferencias ve entre el contexto de entrenar al aire libre y dentro de un gimnasio? Eso es una muy buena pregunta, porque bueno, yo ahí en el parque entrenamos al aire libre y rodeado de naturaleza y de árboles, y bueno, a la La gente, luz. sí, a la gente que entrena en ese parque le Sí. gusta mucho la naturaleza. Para Bien. mí es como que ahí estás en una extensión de la naturaleza entrenando, y también te pega el sol. O sea, para mí no es lo mismo entrenar en un lugar cerrado donde te da una luz que entrenar bajo el sol. Mucho más vitalizante, mucho más Bien. disfrutable ahí. Y también, bueno, agradecer ahí que tenemos espacios ahora ahí en Buenos Aires, se están haciendo muchos parques y tenemos espacios muy, muy lindos con instalaciones profesionales de calistenia Sí. en el parque, ahí en la naturaleza, y se disfruta muchísimo. Quizás algo eso que no sé si volvería a un gimnasio, a un lugar cerrado después de vivir esa experiencia, porque se disfruta mucho. Pero bueno, también está bueno tener un lugar cerrado por tema de lluvia y demás, aunque también es interesante entrenar bajo ¿Entrenar la en lluvia. ¿Qué Sí, tal? sí. Uy, es tremendo. ¿No se te rebala la mano cuando estás haciendo dominadas? Y un poco sí, pero tenés que ver cómo ingeniarte para que no te frenes o tampoco, Claro. ¿no? Aprovechar Qué también. bello. ¿Y qué te dio la Academia de Cosmosociología a tu vida? Buena pregunta y súper amplia, ¿no? Una perspectiva completamente diferente de la realidad en la que vivimos, o sea, expandir más esos límites
del universo, de esa cosmovisión. Y también muchísimas herramientas para el propio conocimiento, para el conocimiento del entorno y para, sí, crear y co-crear, porque las creaciones son propias, pero también co-creamos con los otros, la realidad que uno quiere, y en ese proceso ir conociéndose y ir aprovechando, ¿no? Todo lo que siento que quizás desde Occidente a la falta se la ve como algo malo o como algo que cuando le decís a las personas, no, eso es una falta, no, cambiarle la perspectiva, cuando en realidad la falta es una oportunidad de hacer algo diferente, de ir más allá de eso y de atravesar, ¿no?, esa falta y descubrirte y descubrir tu potencial, ¿no?, y lo que vos podés crear en tu realidad si obviamente te lo propones y si obviamente seguís estos pasos de las leyes universales que te permiten crear lo que vos quieras si entendés, y entender ese proceso también, Claro. ¿no?, lo enriquecedor de entender el proceso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos ya, pasó volando el tiempo. Ya no se puede hacer más preguntas, no se puede hacer más preguntas hasta el momento. Así que, ¿algún mensaje que quiera darle a la comunidad? O si que también querés compartir tus redes, o cómo te estás proyectando a futuro, si querés también breve. Dale. Sí, bueno, mis redes es fer.sastre en Instagram. Y sí, mi proyección es compartir un poco más de estos temas, que las personas puedan entender el entrenamiento como no como algo aislado, que como que por acá entreno y por acá está mi otra vida, mis relaciones, mis proyectos, sino que integren eso a su realidad, a su vida, y que lo aprovechen para mejorar en lo físico, pero entendiendo la ley de la correspondencia. Esas mejorías son trasladables a las otras áreas. Entonces también proponerse actividades que les motiven, entusiasmen, que les sean desafiantes, que los impulsen a ir más allá, a recorrer un camino, que ese camino los mejore no solo en ese aspecto físico, Sí. sino también en tus relaciones, que te mejoren en tus proyectos. Ahí estamos viendo el Instagram. En tu trabajo. Sí. Para que sea más enriquecedor, ¿no? Y Sí. para entender también y expandir esas perspectivas de que no estamos separados, ¿no?, sino que estamos todos interconectados a través de la ley del mentalismo también, al universo ser una creación mental. Total. Estamos conectados por esas redes y eso lo podemos aprovechar y co-crear algo juntos diferente e ir más allá de esos límites. Aquí dice Alex, soy de Buenos Aires, Cava. ¿Cómo hago para tomar clase con calistenia con Fer? Bien, en Parque Chacabuco. Yo doy clases en Parque Chacabuco. O si quiere que me escriba ahí por el Instagram también y Bien. ahí coordinamos. Perfecto. Muy motivador, Fer, de integración de las leyes universales llevada a todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias, dice Clau. Gracias a todos. Entonces, ¿algún mensaje más? No, con ¿Estamos eso creo todo que bien? Entonces, estamos. perfecto. Me encantó. Gracias a toda la parte técnica, a Lucía, también a la madre de Fer que vino, a Beatriz, que nos hizo el aguante. Gracias a todos nuestros auspiciantes y hasta el próximo programa, entonces será. Bueno, muchas gracias, Sí. Simón. Ojalá que tengamos más charlas más profundas, porque se puede desarrollar mucho más, ¿no? Seguro que Así sí. que muchas gracias, y a todos ustedes les decimos que si tienen un mensaje importante, diferente, virtuoso o sublime para contarle al mundo, aquí puede ser vos. Hasta el próximo programa.